La paz de Dios sea sobre su vida. Le saludas a Dioses. Es para mí un privilegio poder transmitirte algo salido del corazón de Dios. Oro para que el Espíritu Santo abra tus sentidos espirituales, sensibilice tu ser para que recibas este mensaje que yo recibí y me fue revelado a través del Espíritu Santo de cuáles son algunos conceptos cerrados que debemos cambiar para poder conocer a Dios. Quiero decirte que la misión que Dios me ha encomendado es inspirar a muchos a hacer vida, inspirar a muchos a conocer a Dios. En este momento hay una apatía, una gran indiferencia. Por lo tanto, estamos en el año 2020 y quizás cuando estoy grabando y compartiendo a través de este canal de YouTube estos videos, mucha gente, no es multitudes de gente que tienen interés por conocer lo que hay en el corazón de Dios y la posición de Dios en cuanto a esto. Pero sí le garantizo, sigo adelante grabando estos videos por instrucción de Dios, porque dice el Señor, va a llegar un momento que van a haber multitudes que van a necesitar estos consejos, estos pequeños detalles de personas como yo que han conocido a Dios y que entienden de la perspectiva de Dios cómo se conoce a Dios y cuáles han sido los obstáculos que han impedido a la humanidad, inclusive a muchos creyentes de años, conocer a Dios. Toma muy en cuenta este mensaje, compártalo. Aunque la gente en este momento no tenga mucho interés, esto poco a poco va a llegar a personas que están interesadas en conocer a Dios. Yo no comparto doctrina de hombre, yo comparto la revelación que Dios me ha dado. Y yo lo que hago en esta oportunidad es dar a conocer el deseo del corazón de Dios. Es algo que Dios me reveló, me enseñó de manera directa a mi espíritu y me ha ayudado a vivir. Es algo que me ha ayudado a conocer a Dios y yo quiero que muchas personas conozcan a Dios porque es la vida más extraordinaria y maravillosa que se vive cuando uno conoce a Dios. Bien, así que comparta estos videos que van a haber multitudes en un tiempo que van a querer saber que existen esta palabra, que existe este canal y estas enseñanzas. Conceptos cerrados que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Pues bien, vamos a empezar por recordar la epístola de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar, o sea, si tú realmente quieres verificar, vivir en la buena voluntad de Dios, oiga, buena, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Tienes que darte la oportunidad de tomar tus argumentos y derribarlos, tal como dice el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 10. Buscar cuáles son aquellas estructuras mentales o conceptos cerrados que no te ayudan a conocer a Dios ni cumplir su propósito en tu vida. Entonces, el Señor a mí me ha ido formando y por la misericordia de Dios he ido aprendiendo a la mano del Espíritu Santo muchas cosas que hoy muchos necesitan entender. Porque déjame decirte que hay mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero también ha habido un gran error de parte de muchos creyentes que se han conformado con estudiar las Sagradas Escrituras sin pedir revelación a Dios, ni tener esa vivencia, ese tú a tú, de espíritu a espíritu con el Espíritu Santo, para que sea Él el que se revele a nosotros y nos revele su perfecta voluntad y las mismas Santas Escrituras. Así que Él ha hecho eso en mi vida. Él se ha revelado directamente a mí y me ha hecho entender esas sagradas escrituras que yo ya conocía, pero no vivía porque en realidad
a nivel espiritual no las estaba entendiendo. No tenía un conocimiento espiritual ni una vivencia profunda que me ayudara a ponerlas por obra. Entonces, hacer la voluntad de Dios es uno de los conceptos que ha sido mal interpretados por muchos. Muchos en algún momento hemos afirmado, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Si esto es la voluntad de Dios, estas expresiones, yo he notado que hay personas que al igual que yo hará 10 años, no entienden desde la perspectiva de Dios qué es hacer la voluntad de Dios. Este término, hacer la voluntad de Dios, mucho la usamos, pero no todos lo entendemos desde la perspectiva de Dios. Ese término ha sido muy mal interpretado por algunos que pretenden estar haciendo la voluntad de Dios y viviendo la vida de manera independiente a Dios. Yo a veces digo, hoy que entiendo, ¿cómo es posible que yo creía estar haciendo la voluntad de Dios si ni siquiera nunca le consultaba a Dios? No tenía esa sensibilidad ni esa comunicación tan perfecta con el Espíritu Santo como para saber cuál era la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Muchas veces hacemos cosas que creemos que son la voluntad de Dios, pero aunque pueden ser buenas y a nuestro criterio estamos haciendo la voluntad de Dios, pues si nosotros conociéramos a Dios y la posición de Él en cuanto a todo lo que tenemos que hacer cada día, puede ser que nos lleváramos muchas sorpresas como me las llevé yo, que muchas veces creyendo o asumiendo que iba a hacer algo porque eso estaba dentro del parámetro de mis propios conceptos, dentro de la voluntad de Dios, el Señor me hacía un alto ahí y me corrigía diciéndome, es que no es así como yo quiero que haga las cosas. O bien, a veces te voy a dar un ejemplo. A veces yo tenía el concepto que ayudar al menesteroso de manera indiferente y en todo tiempo era la voluntad de Dios. Pero sin dirección de Dios no podemos hacer la voluntad de Dios. Y hoy que entiendo y tengo esa sincronía y sé ponerme de acuerdo y sé dice con Dios y discernir el deseo del corazón de Dios, pues prefiero consultarle y antes de hacer cualquier cosa, aunque a ojos de los demás y a criterio mío sea buena, consultarle. ¿Por qué? Porque muchas veces, siguiendo este ejemplo de ayudar a una persona, eh, entonces cometemos muchos errores, porque el Señor tal vez no nos está guiando específicamente a hacer lo que nosotros queremos hacer. Aunque nuestro criterio sea bueno, muchas veces hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, creyendo que están dentro de la voluntad de Dios, que son buenas. Y parece contradictorio, pero así es. Es cuestión de profundizar. Ejemplo. ¿Qué ejemplo le puedo dar? Mire, ¿cuántas veces yo he querido extenderle la mano a una persona que está bajo el trato y la disciplina de Dios? Y es cuando el Señor me dice, ¿por qué no me consultas? Porque a veces queremos ser más buenos que Dios. Ya te digo, quien hace la voluntad de Dios necesita tener una dependencia a Dios. Hacer todo a la manera de Dios, dependiendo de Dios. Para que nos diga, en este caso, con el ejemplo, a quién ayudar, cómo ayudarlo y en qué tiempo ayudar. Es así, increíblemente es así. Hasta para orar, el Señor me ha enseñado que yo no puedo orar por una persona si antes no le pido dirección a Él. Esto se llama ser dependiente de Dios. Yo voy a hacer las cosas en acuerdo porque soy dependiente a lo que Él quiere, no lo que a mí me parece. Y ya di anteriormente un ejemplo que va aquí.
Orar por los demás es hacer la voluntad de Dios. Pero yo te dije en el video anterior, que ahora lo dejo de referencia aquí, el enlace, que muchas veces una persona muy llegada a mí me buscaba para que yo la acompañara en una agenda de oración para hacerle peticiones a Dios a su favor, y Dios un día me dijo, va a venir tal persona, trae una agenda de peticiones, no vas a pedir nada de lo que ella quiere que pida, te vas a dejar guiar por mí. Este mismo ejemplo opera, para que veamos que a veces estamos queriendo hacer la voluntad de Dios y en realidad nos estamos dejando guiar por nuestros parámetros de que la voluntad de Dios. Cuando el corazón nos engaña, haciéndonos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios y lo que estamos haciendo es nuestra propia voluntad, porque estamos haciendo las cosas desde nuestra perspectiva, humanamente, porque se me enseñó eso, porque yo interpreté eso, porque de acuerdo al conocimiento que tengo de las Sagradas Escrituras, eso fue lo que yo aprendí, y entonces lo hago sin dirección de Dios, en independencia de Dios. Humanamente, yo creo que debo hacerlo sin antes buscar la confirmación o la dirección del Espíritu Santo, pero si lo debo hacer realmente y cómo. ¿Mm? Bien, ¿qué es hacer la voluntad de Dios desde la perspectiva de Dios? Entonces, bueno, pues en mi caso, para decir, el ejemplo mío, antes yo creía que hacer la voluntad de Dios era, con todo lo que era bueno, era la voluntad de Dios. Entonces yo, si es bueno, ya yo lo puedo hacer. Pero que realmente es hacer la voluntad de Dios desde la perspectiva de Dios. Hacer la voluntad de Dios es actuar tal como Él espera que yo actúe. ¿Cómo? Bajo su dirección, su posición, su manera, en todo tiempo y para todo. ¿Sabe qué? Para lograr hacer eso, hay que tener sincronía con Él, unidad con Él, aprender a oír su voz y tener esa sensibilidad de entender en el Espíritu que cómo quiere Él que lo haga, de qué manera hay que hacer. Muchas veces, antes, cuando yo no conocía de manera tan directa y tan íntima al Espíritu Santo, yo me comprometía a hacer cosas a favor de los demás, a ir a hacer, a ministrar. Y después, cuando el Señor me tomó en su formación, me enseñó que yo no podía seguir bajo esa estructura mental. Las cosas las tenía que hacer todo lo que yo hiciera. Aunque yo creyera que es su voluntad, tenía que tomar su posición de cómo hacerlo y dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Es más seguro. Muchos creen que lo que hacen es la voluntad de Dios, pero en realidad todo está distorsionado en ellos. Yo quiero ir a viajar. Voy a poner un ejemplo. En una oportunidad el Señor me dio una palabra para los ministros que iban y venían sin autorización de Él, sin consultarle a Dios. Porque hay personas que ya son tan reconocidas y tienen puertas abiertas y tan apoyadas humanamente por otros ministros que van y vienen, y hacen agendas por un año sin consultar a Dios. Pues bien, el Señor me dio una palabra dirigida a esas personas diciéndole que antes de cruzar una frontera siempre le consultaran a Él. Ahí fue cuando yo comencé a ver que lo importante es consultarle a Dios en todo. Me enseñó a mí en forma personal, si yo iba y venía, tenía que hacerlo bajo la guianza de Él, la autorización, el aval de Él. No comprometerse o no hacer nada sin antes consultarle a Él. Bien, esto es muy importante porque muchos dan por un hecho, dice el Señor, asumen que esa es la voluntad de Dios y van y vienen de manera independiente, ejercen sus ministerios o lo que hagan de manera independiente a Dios. Omiten el hecho de que existe Dios, un ser superior que ha sido por los siglos de los siglos. No lo advierten. De hecho, niegan su existencia con sus hechos. Hoy estamos viendo, lamentablemente,
muchos ministerios que están siendo cuestionados por los hombres porque han cometido muchos errores. Cuando uno sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios en cada momento y depende de Dios para vivir en el centro de su voluntad, dependiendo de Él en cada momento, pues se reduce la posibilidad de los errores. Yo no te garantizo, me dice el Señor, que no vas a errar, que no vas a encontrar obstáculos, pero se reduce. Y si algo pasa en el proceso, cuando estamos haciendo algo conforme al propósito, la guianza de Dios o la voluntad de Dios, pues entonces perfectamente el Señor nos va a ayudar a salir de aquel asunto. Hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios hay que tomar en cuenta mínimo estos 7 puntos. Saber de su saber. ¿Qué significa saber de su saber? Es tener aquella sensibilidad y conocer, o sea, tener la sabiduría que viene de lo alto, saber siempre y en todo momento qué es lo que Dios quiere. 2, discernir qué es lo que Dios quiere que yo piense, sienta, hable y actúe. Tener una perspectiva muy cercana a Dios en cuanto a qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere. Y en realidad, esta serie de Derribando Estructuras Mentales Naturales tiene ese propósito, enseñarnos a discernir cómo piensa Dios. Cómo siente Dios es unir nuestro ser, sentir el sentir de Dios, discernir cómo Dios quiere que yo hable y actúe. Y te aseguro que sí se aprende al Espíritu Santo, de tanto tú a tú, de tanta oír la voz de Dios, oírlo a Él enseñando, corrigiéndonos, instruyéndonos, revelándonos las Santas Escrituras. Pues vamos afinando en nuestro discernimiento y vamos entendiendo poco a poco, logrando este segundo punto. Tercer punto para hacer la voluntad de Dios hay que querer ser como Él nos creó, seres espirituales puros, santos y perfectos, hechos a la imagen y semejanza de Él. Cuarto, hay que establecer el reino de Dios en nosotros. Y déjame explicarte que Dios me hizo entender que esta expresión, establecer el reino de Dios en nosotros, es establecer una sola esencia en nosotros, la esencia de vida. Esa esencia con la cual fuimos creados. Esencia de bien. Y el que es vida es un agente de cambio para los demás, porque revela con su propia vida y su propio ejemplo que Dios vive en él. Cómo yo he tenido que aprender a enseñar a los demás a depender de Dios, dependiendo yo de Dios, reflejando a los demás y enseñando a los demás a depender de Dios. Y cómo me ha dicho el Señor que enseñe a los demás a depender de Él, déjense guiar por Él, aprendan a oír su voz, aprendan a extraer del Espíritu y discernir en sus espíritus lo que Dios quiere, hacerle consultas a Dios y discernir la respuesta en el Espíritu. O sea, yo tengo que reflejar lo que estoy enseñando. Punto número 5, para hacer la voluntad de Dios hay que aprender a este concepto, dependencia absoluta, un Dios absoluto en todo el tiempo para todo. El Señor me ha enseñado que humillación es dependencia absoluta, un Dios absoluto en todo tiempo y para todo. Hay que vivir sometido a Dios, en obediencia.
ser muy sensible al consejo de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros. Eh, y el Señor no, pues el Señor me ha enseñado que en su pueblo muy pocos son dependientes a Él desde la perspectiva de Él. Una vez una persona entendió, se le abrieron las puertas, mmm, comienzan a hacer las cosas asumiendo que están haciendo la voluntad de Dios, pero lo hacen de manera independiente a Él. Otro punto es vencer todo obstáculo que el enemigo o la circunstancia le presenta. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque hay mucho enemigo, mucho obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Yo, en lo personal, yo he vivido experiencias donde el Señor me pide que haga algo, y yo me esfuerzo por hacerlo, pero es tan difícil ahora cumplir con una instrucción de Dios. Mire, el Señor, yo a través de un libro que publiqué que se llama Diálogos con el Señor, mi proceso de restauración, comparto cómo el Señor trató conmigo por mi problema del afán. Y yo digo, mira, la voluntad de Dios siempre ha sido que yo estoy en la sincronía con Él, que yo no tenga afán, muchas otras cosas más, pero recuerdo en mi proceso del afán, esa era la voluntad de Dios. Y Él siempre me lo dejó bien claro. Pero ¿cuánto tiempo tuvo el Señor que insistir conmigo para que dejara el afán? Y cada vez que yo entro en afán, siempre está el Espíritu Santo ahí haciéndome ver que me estoy saliendo de su voluntad. Entonces, hacer la voluntad de Dios es algo tan amplio, pero a la vez, para entenderlo, hay que estar tan adherido al Espíritu Santo, tan sometido al Espíritu Santo y ser tan sensible al sentir de Dios para detectar cuando estoy en la verdadera voluntad de Dios. Términos generales, hay versículos bíblicos como el que ya señalé, la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es un parámetro para saber si estoy dentro de la voluntad de Dios. Pero en una ocasión yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo sé yo si estoy en tu voluntad? Cada vez que tú sientas paz, gozo, satisfacción, confianza, alegría, ese es un parámetro para que tú sepas que estás dentro de mi voluntad. Bueno, a mí en lo personal me dijo eso. Entonces yo me cuido mucho de siempre sentir el sentir de Dios, porque si yo me salgo del sentir de Dios, no estoy dentro de su voluntad. Y eso me dice a mí que algo no está bien, no estoy en la misma sincronía con Él. Y entonces, el querer hacer la voluntad de Dios no te exonera a tener muchos obstáculos, muchos malos ratos, porque el enemigo siempre se va a oponer. Y tu peor enemiga es la carne. Y la carne se pone muy de acuerdo con tu mente natural para estar sacándote del propósito de Dios. Y entonces hay que estar siempre alerta, siempre muy sensible a lo que estoy sintiendo, pensando, hablando, actuando. Y el séptimo, vivir en santidad. Quien no vive en santidad y no se ocupa de avanzar en el proceso de morir a la carne, morir al pecado y a las obras de la carne, pues no está dentro de la voluntad de Dios. Y esos son algunos de los parámetros. Y no podemos mencionarlo todo. Pide al Espíritu Santo que te revele si realmente tú tienes un concepto correcto que es la voluntad de Él y si estás dentro de su voluntad. Porque lo que ejemplo, para unos es la voluntad de Dios, para otros no. Muchos anhelan, ejemplo, ser profeta. Y si no están llamados para ser profetas y quieren profetizar, aunque vayan a una escuela para que los enseñe a profetizar, si en su esencia
en su espíritu. No vinieron diseñados por Dios, ni tienen la capacidad, ni en su espíritu tienen el llamado para profetizar, se ponen a tratar de ejercer un ministerio de profetas sin ser profetas, no están dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas están pastoreando y no tienen el llamado de parte de Dios? Ni siquiera la formación, mucho menos ni el llamado ni la formación para ser pastores. Y tal vez son unos excelentes, los mejores, diseñados por Dios para ser los mejores evangelistas, pero como no quieren ser evangelistas, quieren ser pastores, no están en la voluntad de Dios, aunque están haciendo algo bueno, no están en la voluntad de Dios. Entonces el parámetro de que estoy haciendo algo bueno, estoy en la voluntad de Dios, no. Ser pastor es bueno, pero si fuiste llamado a ser evangelista, no estás haciendo la voluntad de Dios, porque Dios no te llamó a ejercer ese llamado. Entonces, por allí la Biblia nos enseña que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Pues también hay que meditar en cuanto a esto. Hay mucho que hablar, pero por lo menos te dejo esta inquietud para que ores pidiéndole al Señor que te revele si tú estás en el centro de la voluntad de Dios y cuáles conceptos tienes que derribar, tu forma de pensar para alinearte a la voluntad de Dios. La paz de Dios sea sobre tu vida. Comparte este mensaje. Apóyame en dar a conocer lo que el Señor quiere que conozcamos. La paz de Dios permanezca hoy y siempre en tu vida.